2 minutos, aunque ella está los miércoles, pero hoy la felicitamos a la doctora Mildred Iliana Ureña, que está de aniversario ella. Sí, claro que sí. Un saludo afectuoso a nuestra jefa, sí, Mildred Ureña. Mildred Iliana Ureña. No, FIFA, no me diga cuántos son, no. Está bien. No, doctor, no. Vamos a continuar. Bueno, señores, sí, estamos conversando con el doctor Jean Medina. Doctor, ¿cómo sabemos cuál es la manera de saber cuando tenemos un adolescente que está presentando un hipogonadismo? O sea, el paciente llega a la consulta, ¿cómo diagnosticamos ese pacientito? Lo que hay que tener claro primero es si el paciente está presentando un retraso en la pubertad, porque no es lo mismo un paciente con retraso en la pubertad que un hipogonadismo, evidentemente. Ya si el paciente tiene 14 años y tiene un volumen testicular, o sea que los testículos están pequeños, por debajo de 4 mililitros cúbicos, que es lo que se considera a nivel internacional, estamos hablando de que el adolescente está presentando un hipogonadismo. Aparte de que hay que mandarle a hacer estudios de laboratorio, llámese los parámetros hormonales, testosterona libre, testosterona total, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, entre otras hormonas, pero esas son las más importantes, para hablar de si hay hipogonadismo y qué tipo de hipogonadismo tiene el paciente. Y suponiendo que ya tenemos el diagnóstico, un paciente con hipogonadismo, que esa es una parte creo que importante. O sea, a veces cuando las personas van a la consulta tienen en su mente la expectativa de que van a ir a la consulta y le van a dar un tratamiento y ya, el problema se va a resolver. Normalmente, ¿cómo es el proceso de tratamiento de estos pacientes? O sea, cuando ya tenemos el diagnóstico de que hay un trastorno hormonal, ¿es un tratamiento de una semana, un mes, de años? ¿Cómo es el proceso de tratamiento? Porque he escuchado muchas quejas de madres, de padres, que fueron a la consulta, pero que le dieron un tratamiento y que tenían que volver de nuevo. O sea, ¿cómo es el proceso de tratamiento después que tenemos ya el paciente diagnosticado con un hipogonadismo o un trastorno hormonal? Tenemos que diferenciar de un paciente que ha presentado hipogonadismo consecuente a un tratamiento, sea por quimioterapia, por radioterapia o por una enfermedad sistémica que le está causando el hipogonadismo, de un paciente que tiene un hipogonadismo primario o secundario. Pero en este caso lo más frecuente es el primario, ¿de acuerdo? Entonces, ese grupo de pacientes, el que mencioné anteriormente, los que tiene una causa por un factor externo del cuerpo, hay que buscarle el tratamiento a esa causa primero o retirar un tratamiento si lo amerita. Entonces tenemos el otro grupo de pacientes que tenemos el hipogonadismo primario o el hipergonadotrófico, así que se conoce. Generalmente ese tipo de pacientes lo vamos a someter a lo que es la terapia de reemplazo hormonal. Okay. Porque el paciente necesita la testosterona para desarrollarse, para que tenga aumento del volumen testicular, aumento del volumen del pene y también de que el paciente se pueda reintegrar a la sociedad, porque sin testosterona el paciente se va a tornar un poquito cabizbajo, hasta depresivo. Entonces es importante que ese paciente reciba tratamiento. O sea, pero este es un tratamiento de largo plazo. Puede ser temporal o puede ser de por vida. Hay algo que se ha planteado aquí, doctor Pablo Mateo, que usted decía hace un momentito, en unos minutos pasados, de que a través del tiempo, o sea, por un asunto de edad, un individuo puede presentar hipogonadismo. La pregunta es la siguiente: además de tocarse para ver si tiene algún varicocele o hidrocele, entonces los individuos deberían como autochequearse para ver si hay una anomalía en ese sentido. Efectivamente, así como a las mujeres se les recomienda hacerse un autoexamen de mama, al hombre se les recomienda realizarse su autoexamen de los testículos. Muy bien. Y eso debería ser de manera muy frecuente, que eso no sea nada, por así decirlo, nada raro, sino que lo lleve como algo normal en su vida cotidiana. Sí, porque la gente ve como raro el tocarse, claro, en la calle, ¿no? Inclusive yo conozco pacientes
que llegan a la consulta y durante el examen físico tú le puedes identificar un quistecito, aunque no le duele, pero lo tiene, un quistecito de epidídimo, que es como una bolsita de agua que se le forma en los testículos. Y el paciente, al no palparse, no se va a dar cuenta. Entonces, cuando uno examina al paciente, uno le explica, mire señor, tiene un quistecito ahí, pero si no le duele, déjelo tranquilo. Sí, la importancia del autoexamen tiene que ver mucho para nosotros y para el paciente. Es importante el diagnosticar un cáncer de testículo a tiempo, pero con el tema que nos ocupa, realmente desde el punto de examen físico probablemente no se va a palpar nada. Lo que sí es importante hacer énfasis en lo que es el estilo de vida del paciente. Okay. Por eso dije anteriormente que a partir de los 35, los 40 años de edad, empiezan a producirse cambios fisiológicos en el paciente. Si este paciente, porque a veces con 35 o 40 años, dice, no, pero es un hombre joven, pero ya estamos a mitad de vida. Eso no lo pensamos nunca pensamos, pero ya un hombre de 35 o 40 años quiere decir que está a mitad de vida. Sí, porque la esperanza de vida del dominicano no es 76. 77, 76 años. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esa edad, el paciente tiene que hacer cambios importantes, no solamente desde el punto de vista de actividad física, sino de alimentación, de hábitos tóxicos, pero la gente sigue comiendo igual. Está demostrado que la mayoría de la población se come, por ejemplo, en un almuerzo, lo que probablemente debería consumir en 2 días. ¿Cómo? Entonces, la gente come demasiado. Hay más problemas por la comida que por la desnutrición. Es Doctor, una contradicción, pero es así. O sea, que uno se come en una sentada, como dicen popularmente, lo que debería comerse en 2 días. Eso está demostrado. Eso está demostrado. Y entonces, ¿qué pasa? Eso va a traer consecuencias porque ya el metabolismo del organismo no es igual. Entonces, ya a partir de esa edad, para evitar o disminuir un hipogonadismo, porque el hipogonadismo, por ejemplo, en ese paciente que está en sobrepeso, ese paciente obeso, a nivel del abdomen, de esa grasa abdominal, se produce una enzima que se llama aromatasa, que trastorna, lo que hace que coge la testosterona y la convierte en estrógeno. Entonces, el hombre va a tener un nivel de hormona femenina más alto que el nivel de hormona masculina. Si tú tratas a ese paciente con hormona, le hace más daño que bien. ¿Por qué? Porque ese paciente primero tiene que cambiar sus hábitos. Ese paciente tiene que primero verlo con un nutricionista para que baje de peso y posteriormente tú repetirle el perfil hormonal y saber que ya está normal o que si se mantiene deficiente, ya tú trataste la parte del sobrepeso, que es una parte importante no solamente en el adulto, sino también en el adolescente. Ese adolescente que está en sobrepeso probablemente va a tener un problema de desarrollo de sus genitales y no necesariamente es un problema de hipogonadismo primario o secundario, sino que es un problema de hábito, la alimentación, el consumo de alimentos con alto contenido, que eso se ha discutido y hay muchas situaciones con eso, con alto contenido de hormonas que también se consumen con mucha frecuencia en la adolescencia, y esto va a trastornar de manera directa el desarrollo de los genitales de los adolescentes. Entonces, tenemos los padres, las madres, que estar pendientes de esta parte, porque muchas veces dicen, no, que él come, pero bueno, ¿y quién compra la comida en la casa? Son los padres. Entonces, lo que el niño consume, lo que el adolescente consume, es porque el papá o la mamá lo compra. Entonces, esta parte es importante, hacer énfasis en esto, porque todos pensamos siempre, en medicamento. No es necesario siempre tratar al paciente con medicamento. Hay otros aspectos importantes que pueden resolver este tipo de problemas. Así mismo es. Y recordar que nosotros tenemos 3 polvos, por así decirlo, que son perjudiciales para sí, se oye un poquito feo, pero es así. Los 3 polvos que hacen daño al organismo, que son la sal, el azúcar y la harina. Ok. Vamos entonces con algunas llamadas. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en torno al tema que se está tratando aquí en la receta médica de la Z, puede externarla en este momento. Buenos días, receta médica. Buenos días, Roberto. Sí, señor. Óigame, yo tengo una preocupación. Yo tengo hace tiempo un testículo más chiquito, parece una aceituna, y el otro un poco más grande, pero el otro está rebajando también.
y en el escroto me cae una comezón que me arranco hasta que saco sangre. Ok, me voy con la otra. Buenas, receta médica. Recuerden que vamos a responder en bloque sus preguntas. Buenas. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, óyeme, ¿qué pasa, doctor? Me explique, que tengo como 2 o 3 meses como alguna verruguita en el pene. Entonces, el doctor me recetó una cremita, un asunto, entonces me sale risa, por eso me quiere quitar. Ok. Dice un oyente, saludos, una persona diagnosticada con epididimitis química puede ejercitarse después de terminar los antibióticos. Es una pregunta que hace un oyente. Buenas, receta médica. Sí, gracias. Desde aquí, Fran Vázquez le habla. Adelante. Yo tomo Tansul. Ya yo tengo más de unos 5 años tomando ese calmante, ese medicamento. Entonces yo quisiera saber si eso manda o una pastilla más, porque yo nada más me tomo una diaria. Para mejor beneficio de la próstata, ¿mandaría que yo tome una más o nada más una sola para mantenerla? Porque yo veo como que eso es para mantenerme la próstata nada más normal. Buenas, receta médica. En un momentito le estarán respondiendo. Saludos. Sí, buenas. Adelante. Una pregunta, ¿las pastillas para la estimulación sexual, eso, cuáles son las consecuencias? Buenas, receta médica. Saludos. Buen Salud. día. Muy bien el programa. Felicitaciones. Gracias. Nosotros tenemos el testículo izquierdo un poquito más, mirando de arriba hacia abajo, ¿verdad? Más pequeño, como muy hacia adentro, casi no sale. Y después de adulto, he tenido la condición de que si voy a estar con una dama, yo no tengo dama, ¿verdad? Tengo problemas. Escúcheme, señor. Mire, trate de quedarse en un lugar fijo para poder captar lo que usted está diciendo. Repítanos su inquietud, por favor. No, es que parece ser que está en movimiento. Buenas, receta médica. Sí, buenos días. Saludos. Estoy llamando de aquí de Palenque. Ajá. Para preguntarle al doctor. Yo tengo 3 años que me operé de riñón, pero que siempre me está molestando, tengo la parte, la tengo adormida todavía. A ver qué el doctor me dice. Buenas, receta médica. Buenas. Saludos. Yo fui diagnosticado con varicocele y un pequeño quiste. Tengo 59 años de edad. ¿Qué posibilidad tengo yo de procrear hijos después de una operación? Buenas, receta médica. Buen día. Saludos. Adelante. Tengo un nietecito que nace con síndrome, poco conocido en el mundial, incluso según el médico. Se llama el síndrome de leucemia 3P. Señora. Eso, el niño no escucha. Un segundito. Pero, señora, escúcheme. Mira, por lo visto, usted también se está moviendo. Trate de quedarse en un lugar fijo para que pueda externar mejor su inquietud. Vamos a escuchar de nuevo su pregunta. Adelante. Ajá, mire, tengo un nietecito. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Aló? Le estamos escuchando. Adelante. Sí. Ajá, él nació sin los testículos, porque él tiene un síndrome que se llama monosomía 3P. Según los médicos, poco conocido incluso a nivel mundial el síndrome. Y ellos dijeron que a partir de los 7 años posiblemente le empezaran a bajar los testículos. ¿Será así? ¿Eso posible o habrá que hacer una cirugía? Ok, me voy con una última llamada. Buenas, receta médica. Yo tengo un amigo de Estados Unidos que le pusieron que le están drenando un riñón. Yo quisiera saber cuáles son las consecuencias de eso. Gracias. Vamos a responder algunas de las inquietudes de nuestros Sí, tenemos la primera pregunta de nuestro radio oyente, que tiene un testículo
más pequeño que el otro, pero ese también le está disminuyendo de tamaño, que tiene mucha comezón, pero que los testículos tiene uno del tamaño de una aceituna y el otro también se está disminuyendo de tamaño. Bueno, ¿Qué podría ser? Hay que aclarar dos cosas. Los dos testículos, ninguno van a tener el mismo tamaño. Siempre va a haber una variación de por lo menos un 10 o un 15% en relación uno al otro del tamaño. Ahora bien, el radioyente que llamó está explicando que tiene un testículo bien pequeño y el otro le comenzó a disminuir de tamaño. Ese paciente puede estar cruzando con un hipogonadismo, evidentemente, pero también que el testículo que está más pequeñito en algún momento de su vida en el pasado presentó un trastorno que le haya provocado la disminución progresiva de ese testículo. Llámese una torsión de testículo, cuando el testículo se torsiona, el cordón que irriga el testículo, que le manda lo que es la alimentación, no le llega sangre, ese testículo se va a atrofiar. También puede ser que cursó con alguna infección de los testículos, lo que se llama una orquitis, no se dio un tratamiento adecuado y ese paciente también puede tener una disminución del volumen testicular. O en el caso de lo que es el varicocele, que es muy frecuente en la población masculina. Evidentemente el varicocele es una enfermedad del hombre que se caracteriza por una dilatación de las venas que drenan la sangre del testículo hacia el torrente sanguíneo general. Cuando se aposa toda esa sangre, por así decirlo, el testículo va a comenzar a tener cambios celulares que va a producir también una disminución de su tamaño. Pueden ser esas las causas. Ok. La próxima pregunta es un señor que llama, que dice que él toma Tansulón de hace 5 años, que si está bien o que si tiene que tomar otra pastilla, fue lo que entendí. Bueno, él mencionó una palabrita que no corresponde al tratamiento. Él habló de un calmante. El Tansulón no es un calmante, el Tansul. Es una molécula que se llama tansulosina y se utiliza para los pacientes que tienen síntomas del tracto urinario inferior, los varones, por un crecimiento de la próstata. Esos pacientes que se levantan mucho la noche a orinar, que empujan, que se les sale la orina por gotica, que no pueden orinar, que el chorro está débil. Esos pacientes reciben un tratamiento inicial para ver si mejora, pero al él tener mucho tiempo con ese tratamiento, es bueno que se reevalúe con su urólogo y ver evidentemente si ese medicamento le está haciendo efecto. Porque muchas veces esos pacientes no responden al tratamiento y lo ideal es operarlo, realizarle una resección transuretral de próstata, que es lo más utilizado. Sí, pero también es otro término que habló de mantenimiento. Hay muchos pacientes que se automedican, muchos. No estoy diciendo que es el caso del señor que llamó, pero hay que ver, como dice el doctor Medina, si realmente usted necesita ese tratamiento o no necesita ningún tratamiento o probablemente necesita más tratamiento, pero ya eso tendría que ser evaluado por su urólogo para saber realmente cuáles son las indicaciones del lugar. Llama un radio oyente que si las pastillas de los estimulantes sexuales, que eso no es un estimulante sexual, es un estimulante de la circulación, que cuáles son las consecuencias de esas pastillas. Muchos hablan de que psicológicamente eso le afecta a la persona, porque sin esa pastilla no funciona, de manera general. Ahora bien, esa pastilla no va a funcionar si el paciente tiene un trastorno vascular, o sea, de la sangre que le llega al pene, a los cuerpos cavernosos, para que se llegue. Si no hay flujo sanguíneo, esa pastilla no va a funcionar por más que se tome. Si no hay deseo sexual, es bien importante saberlo, tampoco va a tener una buena efectividad ese tratamiento. O sea que ese paciente debe primero ser evaluado por un especialista, ver cuáles son las causas de su aparente disfunción eréctil, si la tiene, y las consecuencias que puede presentar, porque hay pacientes que no pueden tomar ese medicamento por trastornos cardiovasculares. Entonces, no, y han fallecido. Entonces eso hay que evitarlo. Han fallecido, que bueno sí agregar esto, que hay pacientes que se han automedicado con estas sustancias que son estimulantes de la circulación y han fallecido porque realmente está contraindicado. Siempre es bueno evaluar al paciente, no solamente desde el punto de vista urológico, sino también desde el punto de vista cardiovascular, para saber si este paciente no tiene ninguna contraindicación para el uso de este medicamento.
Otro radio oyente que dice que tiene, bueno, los testículos más pequeños, yo creo que tú, pero contestaste esa pregunta, que puede ser que esté cursando con un hipogonadismo. Esta señora llamó de Palenque, que tiene 3 años que se operó de riñón y que tiene todavía la parte adormecida. Bueno, lo que le había comentado hace un rato, aparentemente dicha paciente le extrajeron las piedras o la piedra mediante una cirugía abierta, porque se realiza una incisión en el costado del lado del riñón donde esté afectado, y mediante esa vía abierta se extrae la pieza de la piedra. Ahora bien, para acceder al riñón se inciden unos planos, o sea, se cortan, por así decirlo, varias estructuras, que dentro de ellos puede haber involucrado un nervio que le da la parte sensitiva. Pero ojo con esto, eso no son complicaciones de la cirugía. Eso es propiamente del abordaje quirúrgico, y eso se le explica al paciente, que puede presentar adormecimiento de esa área de la piel, porque el paciente debe estar informado de lo que le puede pasar, pero eso no es una complicación de la cirugía. Esos son efectos que vienen por el abordaje quirúrgico. Muy bien. O sea, es prácticamente normal lo que usted está sintiendo, ese adormecimiento. Lo que el doctor le explica es que el nervio que va por donde se hizo la incisión para sacarle la piedra, ese nervio no está ahí, pero eso es normal que ocurra. Lo que pasa, Medina, que muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando se le explica al paciente, el paciente no retiene la información. Aún tú escribiéndoselo, se lo escribes, se lo explica. A mí siempre me gusta explicarle a esos pacientes delante de un familiar, porque el familiar sí se concentra más, porque el paciente tiene una condición y ya la misma condición de salud que tiene lo preocupa y no le da mucha importancia. El estrés. Lo que quiere es salir del problema. Exactamente. Entonces, siempre es bueno estos pacientes, antes de someterlo a cirugía, tener un familiar al lado para que sepa cómo va a ser el postquirúrgico, o sea, después de la cirugía. Llama un señor que dice que le diagnosticaron un varicocele y un quiste del testículo, tiene 59 años. ¿Qué probabilidad tiene de procrear después que lo operen? Bueno, primero hay que hacerle un espermatograma a ese paciente, previo a la cirugía, y ver cuáles son los cambios que tiene en el espermatograma, porque lo que se busca en este estudio es ver la cantidad y la calidad de los espermatozoides, principalmente lo que es la producción y la movilidad. Entonces, luego de la cirugía se le debe hacer un espermatograma al segundo o al tercer mes, que es ahí que se cumple el ciclo de la formación de los espermatozoides, que es de 60 a 80 días aproximadamente. Entonces hay que... Pero habría que ver, porque, o sea, un hombre de 60 años, no sé, no sé si fue que la pregunta no fue formulada de manera adecuada, pero, o sea, operar a un paciente de 60 años por un varicocele, no sé, habría que ver cuál es la finalidad de la cirugía. Si es por dolor. Exacto, sí, o si es por infertilidad, porque si es por infertilidad habría que investigar bien ese caso ahí. Entonces, llamó una señora que tiene un nieto con un síndrome, yo no escuché bien el nombre, pero que le dijeron que después de los 7, 8 años era que lo iban a tratar. Ella mencionó síndrome de monosomía cromosómica. Estamos hablando de un trastorno que afecta principalmente a las mujeres, que es el síndrome de Turner. Tal vez la señora se equivocó. Ahora bien, los testículos de manera normal deben descender hacia el escroto antes de los 3 meses de vida, de haber nacido el niño, en este caso. Si antes del año, de haber cumplido el año el niño, no se le resuelve lo que se llama la clitorquidia, un testículo no descendido, a partir de ese año, los testículos van a presentar cambios a nivel celulares que van a conllevar alteración futura en cuanto a la producción de testosterona y de espermatozoides. O sea, va a traer problemas de fertilidad y también de producción de lo que es la testosterona en la adolescencia. Pero también esos pacientes, si no se les realiza la cirugía de la clitorquidia, cuando el paciente tenga 20 o 30 años,
tienen una probabilidad de presentar cáncer de testículos. Por eso que es importante que los testículos no evidenciables, principalmente si se encuentran a nivel abdominal, ese paciente hay que explorarlo. Muy bien. Tenemos una preguntita de este lado, doctor, del paciente que escribió desde los Estados Unidos, epididimitis química. ¿Puede ejercitarse después de terminar los antibióticos? Por supuesto. Bueno, ahí está su respuesta. Nos vamos a una pausa, regreso.